Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Saludándoles desde aquí, desde la comodidad de mi hogar, otra vez, amado hermano y amigo, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es para mí un privilegio enorme de parte del Señor el estar nuevamente con la intención no de presentarme a mí mismo, sino de presentarles a aquel que nos da la salvación a través de su muerte en la cruz. Amén. Quisiera compartir con ustedes el tema titulado La humildad en la vida del creyente. Amén. Fíjese, mi amado hermano y amigo, que la humildad, según lo que vamos a leer acá en la Biblia, trae consigo la obediencia. ¿Por qué, mi amado hermano y amigo? Porque Dios se hizo, porque Jesús no se consideró a sí mismo como hijo de Dios, sino que se despojó de su primogenitura y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Dios bendiga la vida de mi hermano Juan Carlos Dardón Orellana, que él siempre está conectado, no se pierde casi ninguna de las predicaciones. Es cierto, mi amado hermano y amigo, que no podemos acudir a una congregación por la situación en que estamos viviendo, pero desde la comodidad de nuestro hogar, mi amado hermano y amigo, podemos escudriñar la palabra juntos. Amén. Dios bendiga la vida de mi hermano Saúl Hernández, la vida de mi hermano José Hernández. Dios bendiga este ministerio del Señor Es Mi Luz y Mi Salvación y el proyecto que se inició hace más de un año. Y juntos hemos estado durante todo este tiempo, mi amado hermano y amigo, compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Amén. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos allá en el Progreso Guastatoya, que también forman parte de este privilegio enorme de la predicación de la palabra. Amén. Dios bendiga a mi hermano Ángel Canté Marroquín, la vida de su esposa y sus hijos y su hijo, la vida de mi hermano Carlos Orellana, la vida de mi hermano Juan José Orellana, la vida de mi hermano Juan Carlos Estrada y mi hermano, que ya hice mención de él, mi hermano Juan Carlos Dardón Orellana. Gloria al Señor. Dios bendiga también la vida de nuestra amiga y hermana allá en México, a Sara Lauren. Dios bendiga también su esposo y sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga la vida de Otilia Reyes, de Mari Salgado allá en Honduras. La vida de Paulina Montoya en El Salvador. Acá en Guatemala, la vida de Edna Equité en la antigua Guatemala. La vida de Ilse Yesenia Cruz allá en la Cumbre San Nicolás. La vida también de todos nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo, porque yo sé que hay muchos que ven estas transmisiones en vivo o las ven en otro día. Dios bendiga a los hermanos de allá de Venezuela. Dios bendiga la vida de los hermanos allá en Puerto Rico, en República Dominicana, la vida de todos los hermanos y amigos que alrededor del mundo tienen a bien ver estas predicaciones por medio de esta página del Facebook y del ministerio El Señor Es Mi Luz y Mi Salvación. Amén. Vamos a leer, mi amado hermano y amigo. Vamos a leer la palabra del Señor allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Amén. Le invito que si usted tiene a la mano una Biblia, vaya conmigo y juntos leamos la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Del verso 1 hasta el verso número 10.
hasta el verso número 11. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 1 al 11. Dice la bendita palabra del Señor, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Amén. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria, porque solo tú te la mereces, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado. Añade bendición a la vida de mis hermanos y amigos a través de la predicación de tu palabra, Señor, en los diferentes hogares en el mundo que nos sintonizan a esta hora, Señor. Bendícelos y guárdalos en tus manos santas, y que sea tu palabra edificando sus vidas, Señor. Ya que nosotros no hacemos nada por vanagloria ni por contienda, sino porque tú nos has puesto para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo honor y toda gloria sean para ti en esta hora. Usa mi vida, usa mis labios, usa mi boca, usa todo mi ser, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como le decía a mi amado hermano y amigo, quiero resaltar dos cosas. El tema se llama la humildad en la vida del creyente. Amén. El apóstol Pablo dice algo muy cierto, mi amado hermano y amigo. Sed imitadores de Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor en estos versos que acabamos de leer, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y Jesús no tomó eso, el ser Hijo de Dios, como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Pero dice la palabra del Señor que se hizo obediente. La humildad trae consigo la obediencia como punto número 1, y como punto número 2, la exaltación que Dios le da a la vida de las personas. Amén. Vamos a estar viendo algo acerca de la humildad en la vida del creyente. Amén. Gloria al Señor. Dice este estudio el significado bíblico de la humildad y sus características. En términos generales, mi amado hermano y amigo, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones.
Nosotros no somos perfectos, mi amado hermano y amigo, y sabemos que tenemos limitaciones. Quizás algunos son fuertes, otros son débiles, otros son buenos para los negocios y otros que no vendemos, pero ni siquiera una piedra. Cada uno de nosotros conoce sus limitaciones. La persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones. De conocer y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca aún mucho más, mi amado hermano y amigo. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si yo le preguntara a usted, mi amado hermano y amigo, para usted, ¿quién es Dios? Nosotros cuando militamos en la religión católica, cuando se nos decía esta pregunta, cuando nos daban el catecismo, ¿quién es Dios? Nosotros respondíamos, Dios es nuestro Padre que está en los cielos y que cuida de nosotros. Y dice una gran verdad. Dios siempre es protector. Porque la palabra del Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. Ciertamente nosotros fuimos creados con un propósito de parte de Dios. Venimos a este mundo a reproducirnos. No, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. Por eso es que yo recalco siempre que cualquier cosa que nosotros queramos hacer debemos decirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra, mi amado hermano y amigo. Óigame bien, en el Salmo 8 el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. En otras ocasiones les he explicado, mi amado hermano y amigo, que la humildad no es sinónimo de pobreza. Porque también hay humildad y también hay pobres de espíritu. Lo que dice San Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay pobres espiritualmente y hay pobres que Dios hizo pobres. Imagínese usted un mundo gobernado por ricos, millonarios. Ninguno tuviera necesidad de nada. Entonces, ¿quién haría la obra? El trabajo, ¿quién lo haría? Si el rico paga para que el pobre haga lo que él no quiere hacer o no. Por eso él forma sus empresas para que las personas necesitadas vayamos y optemos a un empleo. Amén. Y como les decía, la humildad no es sinónimo de pobreza. Amén. Admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Eso era lo que sentía el rey David. Óigame bien lo que dice el Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto,
¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? La humildad en la vida del creyente, mi amado hermano y amigo, nos lleva a reconocer a Dios sobre todos nosotros y también nos lleva a preguntarnos por qué Dios tiene misericordia de nosotros. Si para Dios era más fácil destruir a toda la humanidad cuando la humanidad le falló, pero ¿qué lo llevó a él no hacerlo? Dice el rey David, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Dios, a la verdad, no tendría necesidad por su condición de Dios de acudir a los seres humanos y tomarlos en cuenta para los propósitos que Él tiene para con toda la humanidad, mi amado hermano y amigo. Pero entonces, ¿por qué Dios nos toma en cuenta? Al igual que nosotros, David era imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. Y es cierto, David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios, mi amado hermano y amigo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reconocer los errores delante de Dios? Y si no, miremos la condición de Adán. Señor, yo sabía que tú andabas en el huerto y tuve miedo de tu presencia, por eso me escondí y huí de tu presencia. Así lo estaba reconociendo como el Señor. Pero David, mi amado hermano y amigo, él reconoció sus errores. Porque la voz del rey era la voz de Dios en ese entonces. Y llega aquel profeta y le dice, había un hombre que tenía muchos corderos. Y él no quería desajustar sus corderos para hacer holocausto, sino que había otro hombre que era pobre y solo tenía una ovejita. Y vino este otro hombre, le quitó la ovejita, dice, para matarla y hacer su holocausto y comérsela. ¿Qué crees que Dios haría con este malvado que tal cosa hizo? Y el rey David dice, el que tal cosa hizo debe de ser muerto. Pues ese hombre eres tú, que le quitaste su ovejita a Urías Eteo, ese fiel guardián que prefirió cuidar las puertas de tu palacio para que a ti no te pasara nada. Pero vive Dios que no morirás. Pero el fruto de ese pecado, Dios lo demanda. Y David se humilló, se rasgó sus vestiduras, pidió perdón, ayunó, oró, pero la determinación estaba puesta sobre Dios. Hasta que el niño murió, David se levantó y volvió a tener ánimo. Y dice la palabra del Señor que un día David no volvió a pecar más, sino que empezó a derribar todos los altares construidos a los dioses paganos y a restaurar los altares a Jehová, mi amado hermano y amigo. David reconoció su error, su pecado, se humilló ante él y permitió que Dios lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Vemos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Lo que nosotros, o muchos de nosotros, en la actualidad no haríamos. Hubo un tiempo, mi amado hermano y amigo, en que las iglesias de Dios tenían una
unas reglas muy estrictas dentro de la congregación, que si un hermano, y peor si era líder, era encontrado en alguna falta o cometiendo adulterio, lo llamaban y delante de todo el consejo de la iglesia lo disciplinaban. Y la forma de la disciplina era dependiendo de la falta. Un mes sentado hasta la última banca, él solito, y nadie le hablaba, y no tenía ni derecho de ofrendar ni nada. Y todos lo miraban ahí, mero raro. Pero en otro tiempo, mi amado hermano y amigo, también en las iglesias de Dios hubo una persona que se expresó de esta manera: si me van a poner un año de disciplina, mejor póngame 2. Porque yo igual voy a seguir haciendo las cosas. Imagínense hasta dónde llegamos como seres humanos. Desobedientes. Y la humildad, según el tema que estamos viendo y según la lectura que tuvimos al inicio, Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11, nos enseña que la humildad trae consigo la obediencia y por ende también la exaltación de nuestro Dios. Porque la palabra también dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero aquel que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla y lo ve de lejos. Amén. Ten compasión de mí, dijo el rey David. Oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Acaso usted y yo llegamos al Señor y le dijimos de esta manera? David no se justificó, mi amado hermano y amigo, como lo hizo Adán. Sí, la mujer que me diste de compañera me dijo que comiera y yo comí. Y le preguntan a Eva: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué indujiste a tu marido? La serpiente me engañó. Otra que se justificó también. Pero David no. David no se justificó. Él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, mi amado hermano y amigo. Apelar a la bondad y a la misericordia de nuestro Dios. Si sabemos que Dios es misericordioso, que es perdonador, que es galardonador, si cometemos algún error, ¿por qué no llegar delante de nuestro Dios? En una ocasión un hermano que había cometido una falta le dice al pastor de X congregación: ay, pastor, yo he pecado. Pues vuélvase a Dios. ¿Y con qué cara quiere que me vuelva a Dios? Pues con la misma cara que tiene, mi amado hermano y amigo. Amén. Perdón por lo que acabo de decir, no es verdad. Él reconocía que había pecado y apeló a la piedad y la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor confiando en la bondad del Padre Celestial. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Dios es justo y también misericordioso, piadoso y perdonador. Esa era la confianza que David tenía, mi amado hermano y amigo. David entendió que el pecado, óigame bien, no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. Cuando una persona peca en una congregación, no crea que solo él es el que cometió el pecado, sino que afecta a todos los hermanos. Y yo lo he visto, los afecta psicológicamente, porque no pueden concebir en su mente pequeña que esa persona, siendo un líder de renombre, haya caído en pecado. Y no estoy hablando solo del adulterio, no estoy hablando, porque pecado también es mentir delante de Dios. Y aquellos que le mintieron al Espíritu,
fueron muertos en ese entonces. Ya saben de qué personajes me refiero. Y así es como debemos verlo nosotros también. Nuestra perspectiva es diferente y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y en nuestro trato con los demás cuando nos damos cuenta de nuestros pecados son ofensas directas contra Dios. ¿Sabía usted que cuando uno peca a Dios le duele? ¿Sí? A Dios le duele que siendo nosotros sus hijos nos metamos a cosas que no convienen, mi amado hermano y amigo. Y no solo a Dios, el Espíritu Santo también se contrista y se enoja. Porque usted no piense que el Espíritu Santo es aquel símbolo de una palomita, no. El Espíritu Santo es una persona que siente, que se enoja, que se goza, que se contrista, que llora, que sufre cuando uno de nosotros como hijos de Dios hace cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Amén. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad cuando reconocemos que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios y que tenemos el recurso de acudir a nuestro Padre para que nos perdone. Imagínense el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes, ¿quién de ustedes que su hijo le pide pan o le da una piedra? O si le pide un pescado y le da una serpiente. Si ustedes que son malos, dijo nuestro Señor Jesucristo, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará mi Padre Celestial que está en los cielos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros errores y llegarnos delante de nuestro Dios, apelando a su infinita bondad y misericordia. Eso fue lo que hizo la mujer adúltera de la que habla la Biblia. Cuando llegan todos los israelitas con piedras en mano apedreando a la mujer porque la habían hallado en el adulterio, Jesús los confronta y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esas palabras redarguyeron a esos israelitas, y uno por uno fue dejando su piedra en el suelo y se fue retirando. Y Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer levanta su vista y dice: no sé, Señor, no sé dónde están. Pues ni yo te condeno, le dijo el Señor Jesús. Levántate y vete, pero no peques más. Dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos dar ocasión para cometer el pecado. Porque si pecaremos deliberadamente, ya no hay otro perdón por el pecado, sino que vamos directos a una condenación eterna. Amén. Al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón, debemos entender nuestra necesidad de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. Amén. Solo Dios nos puede perdonar, mi amado hermano y amigo. Pero oiga lo que dijo el Señor Jesucristo, que debemos de perdonar a los que nos ofenden para que Dios nos perdone a nosotros, porque si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, tampoco allá en el cielo seremos perdonados. Nosotros todos los días tenemos una gran necesidad de Dios, mi amado hermano y amigo.
sin Él no pudiéramos vivir. Aún hasta el ateo, aquel que se dice que no cree en Dios, hasta las gracias le da a Dios a cada día. Sí, mi amado hermano y amigo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Pero todo eso va a pasar cuando empecemos a obrar con humildad. Y nuestra humildad va a traer obediencia, mi amado hermano y amigo. Y esa obediencia a nuestro Dios también va a traer que Él nos exalte. ¿Y cómo nos puede exaltar hoy en vida? A los que tienen un empleo, promoviéndoles de puesto, aumentándoles su salario los patronos. Amén. Si Dios lo puede hacer, mi amado hermano y amigo, pero depende de nosotros. Sabes que yo en una ocasión, ahí en el trabajo de donde yo estoy, mi amado hermano y amigo, no ganaba mucho. Y me habían ofrecido irme a un trabajo de seguridad. Me iban a pagar X cantidad de dinero, pero iba a ser de estar cuidando alguna instalación. Y yo ya he trabajado de eso. Pero un día le dije al Señor: yo no me muevo de aquí, Señor, si tú no vas conmigo. Y si tú vas a bendecirme, me vas a bendecir acá donde yo estoy. Y yo ya había puesto mi carta de renuncia irrevocable. Amén. Pero cuando yo oré y le dije así al Señor, entró una paz en mi corazón, amado hermano y amigo. Y en ese tiempo venía uno de mis patrones que residen en los Estados Unidos. Y nomás vino, me habló y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces yo, entendido, le dije: su hermana le contó que me voy. Sí, me dijo. Y el día lunes me ofreció un aumento, mi amado hermano y amigo, que en ninguna empresa le ofrecen a los trabajadores. También, pues yo hacía un montón de cosas. Y no es que yo me lo merecía, pero yo necesitaba un aumento. Porque aparte de a mí me tocaba andar con una ancianita para arriba y para abajo, cuidándola, llevándola a hacer su súper. Y no ganaba mucho. Y este personaje me dijo: le voy a ofrecer algo que en ninguna empresa se lo ofrecen a ninguno de los empleados, me dijo. Un aumento de 900 quetzales. Pero yo ya había hablado con Dios, llamado amigo: Señor, si tú me vas a bendecir aquí donde yo estoy, y yo no me muevo de aquí. Dios lo puede hacer. Pero como le digo, Dios primero ve la humildad en el corazón de las personas. Y después de esa humildad, Dios prueba la obediencia también de las personas para poder exaltarlos. Por eso el Señor dice: no os hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien hacer tesoros en el reino de los cielos.
Y Jesús, mi amado hermano y amigo, fue nuestro mejor ejemplo. Aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es de Jesús, Dios encarnado. El capítulo 2 de Filipenses nos lo explica muy bien. Ahí se nos anima a tener la misma actitud que Jesús tuvo, que no se consideró a sí mismo como hijo de Dios, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, mi amado hermano y amigo. Y de hecho, de que fue obediente hasta la muerte, tiene que ver también conforme nosotros tratamos a nuestras esposas. Porque el apóstol Pablo dice que debemos de amar a nuestras esposas y cuidar de ellas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí viene una pregunta que yo te quiero hacer en esta noche. ¿Cómo amas tú a tu esposa? ¿Cómo amas a esa mujer que Dios te dio de compañera? Si Jesús nos manda a amarla como Él amó a la iglesia, que tanto fue el amor por la iglesia que dio su vida por ella. Y eso solo lo puede hacer la obediencia, mi amado hermano y amigo. A veces decimos nosotros, yo soy cristiano, pero nuestras actitudes son peores que las de cualquier perdido carnal y mundano que no tiene conocimiento de Dios. Decir soy cristiano es fácil, pero vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Como diría aquel personaje de México, ahí está el detalle. Amén. ¿Sí? Por eso era mi tema de esta noche, la humildad en la vida del creyente. Dice el apóstol Pablo también que todo lo que él había conseguido y había ganado, todo lo que él era conforme al mundo, lo desechó y lo estimó por basura, por pérdida, por algo inservible. Y nosotros cuando damos un testimonio, cuando yo era del mundo, yo era esto, yo era lo otro. Pero el apóstol Pablo dice que él todo lo estimó por pérdida, por basura, por algo no inservible. ¿Quiénes éramos? ¿Y quiénes somos ahora? Para llegar a la capacidad de la humildad que Dios quiere que tengamos y que seamos obedientes a su palabra, para que Él pueda exaltarnos. Amén. Déjame orar por tu vida en esta noche. Y espero que algo de lo poco o lo mucho que dije en esta noche quede grabada en tu mente y en tu corazón. Y que si está bien en ti, mi amado hermano y amigo, lo pongas en práctica. Pero no porque fulano de tal lo dijo, no, porque la Biblia lo dice. Cuando tú quieras decir algo, no digas, es que el pastor dice, no, la Biblia dice. Dios dice en su palabra. ¿Sabes qué? Esto último voy a decir. ¿Sabes tú que nosotros como predicadores de la palabra muchas veces decimos cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer? Sí.
¿Qué cosas dirías tú en tu mente y en tu corazón? Jesús le dice a sus discípulos, conforme a los fariseos, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos aman las salutaciones en público en las plazas y se somatan el pecho para que los miren que son personas de bien. Y por eso el Señor Jesús dice, mas ustedes entren en su aposento alto y cierren la puerta, y mi Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Amén. Bendito sea el Señor. No quiero entrar en contradicciones, porque la Biblia Dios no nos puso para contender por medio de la palabra, sino para edificarnos a nosotros mismos y ser ejemplo para otras personas. Pero todo lo va a hacer la humildad y la obediencia que nosotros tengamos. El apóstol Pablo dice, no, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Porque si no estuviéramos en el mundo, si estuviéramos en el mundo y no quisiéramos contaminarnos, tendríamos que salir del mundo afuera. Un solo y pequeño ejemplo. ¿Cuántos hablan de los dioses paganos de Sutano y de Mengano, que son esto y que son lo otro? Pero usamos zapatos marca Nike. Y Nike o Nike era una diosa pagana, y nosotros cargamos esas marcas en los pies, en todo lo que hacemos. Las corbatas que usamos los predicadores, las corbatas fueron inventadas por un homosexual. Los pañuelos con que nos secamos el sudor, inventados por un homosexual en Francia. Pero nosotros las usamos. Los corbatines. Si el Señor Jesús mirara la condición de la iglesia, Él diría, hipócritas. Pero como les digo, no nos ha puesto Dios a contender por la palabra, sino para que seamos libres por medio de la palabra. Porque Cristo nos ha hecho libres por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, mi amado hermano y amigo. Y si alguien come algo, para el Señor come. Y si alguien no come y se abstiene, pues para el Señor no come, dijo el apóstol Pablo. De modo que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor, mi amado hermano y amigo. Déjame orar por tu vida en esta hora. Y espero que esta palabra haya traído edificación a tu vida y empieces a caminar en obediencia a través de tu humildad, de reconocer a Dios por soberano, por sobre todas las cosas en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio y en todo ambiente en el que te muevas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, honra, honor y gloria sean para ti en esta noche, Padre Santo. Bendito seas porque dejaste tu palabra como guía para nuestras vidas. Te pido y te ruego con todo mi corazón, Señor, que bendigas la vida de todos los hermanos, predicaciones, estas publicaciones por medio de esta página de Facebook. Del ministerio El Señor es mi luz y mi salvación, y de cualquier otro ministerio de donde se predica tu palabra con espíritu y verdad, Señor.
Bendito seas tú, Padre de la gloria, que nos has salvado y nos has librado de la condenación eterna, para que ya no vivamos más bajo la esclavitud de la ley, sino que seamos libres por medio de la fe, Señor. Gracias, eterno Dios. Bendice la vida de mis hermanos y amigos allá en el Progreso Guastatoya. Edifica sus vidas cada día con tu palabra. A los diferentes pastores de las diferentes denominaciones allá en ese lugar donde se alaba y se glorifica tu nombre, Señor. Porque la iglesia tuya es una sola, que ha sido comprada y lavada con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te da mi alma en esta preciosa noche, Padre de la gloria. Sigue bendiciendo a tu pueblo a través de tu palabra, Señor, y que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Bendice a Sara Lauren allá en México, a Otilia Reyes y a Mari Salgado en Honduras, a los hermanos allá en Venezuela que también sintonizan estas predicaciones, Señor, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Nicaragua, en Costa Rica, donde quiera que vean estas predicaciones, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo amado aquí en Guatemala, Señor. Aquellos hombres y mujeres valientes que doblan rodillas santas y levantan manos sin ira ni contienda delante de tu presencia, Señor amado. Gracias, eterno Dios. Sigue bendiciendo la vida de mi hermano Juan Carlos Dardón Orellana, la vida de mi hermano Ángel Cantema Rojín, mi hermano Carlos Orellana, mi hermano Juan José Orellana, la vida de mi hermano Juan Carlos Estrada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendícelos. Y así, mi amado Dios, la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos en las diferentes partes del mundo, Señor, a donde esta señal llega, para honra y gloria de tu santo nombre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, todo honor y toda gloria sean para ti. Pon vallado de ángeles sobre la vida de tu pueblo, Señor amado, y reprende todo dardo del enemigo que se ha levantado en contra de tu iglesia, Señor. Esa iglesia que tú has comprado con tu sangre preciosa. Rompe cadenas de inmundicia y lazos de iniquidad que el enemigo ha tendido a atrapar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, honra, honor y gloria sean para ti en esta noche. Amén, Señor, y amén. Gloria a ti, Padre Santo. Y bien, mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga y gracias por tu presencia. Porque el Señor quiere, déjame decirte esto, el Señor quiere que tú seas obediente, que seas humilde, y que Él te va a exaltar. Dios no se queda con nada. Aún, dijo el Señor Jesús, aún un pequeño vaso de agua, por muy pequeño que sea dado a alguno de mis pequeñitos, no se quedará sin recompensa. Dios te bendiga grandemente. Amén y amén.